progenitora La célula hematopoyética, madre la progenitora hematopoética. comienza en opción A, célula madre pluripotente, célula madre hematopoyética, célula madre hija precursora, célula filler pluripotente. Recién nosotros estuvimos diciendo que es en la célula mamá que está presentando esto. ¿De qué mecanismo son producidos los hematíes? 1. Eritropoyetina, eritroblasto, proeritroblasto, eritropoyesis. Recién estuvimos diciendo también. TAS. Muy bien. La primera célula dentro de la madre la primera célula dentro de la médula ósea identificada como perteneciente a la serie eritroide es el 1. Proeritroblasto, proreticulocito, procariocito, promieloide. Recién estuvimos TAS. En la eritropoyesis, a medida que aumenta la concentración de hemoglobina, este compartimiento, la inyección se vuelve más cercana. Recién estoy viendo que depende de la coloración se torna rojiza, rojita, Entonces también TAS, ahí está la respuesta. A medida que aumenta la concentración de hemoglobina, en este compartimiento, la se vuelve la línea falciforme. Dos copias de alelos. El gen de la beta globina, solo aquellos que son 1. Puede ser, opción 1, puede ser hemocigoto para el gen beta S, heterocigoto para el gen beta E, heterocigoto para el gen E, heterocigoto para el gen beta. Ahí está la respuesta. En la línea ferropénica, todo el hierro en sangre circulante está vinculado a la apoferritina, transferrasa, hierro sérico, transferrina. Muy bien. La anemia megaloblástica es un disturbio ocasionado por un bloqueo en la síntesis del ADN que se caracteriza por un estado en la división celular se torna 1. Acelerada, insidioso, rápida, lenta. Muy bien. Le digo la respuesta aquí. Los individuos que eligen una copia de la beta E en asociación con cualquier otro alelo, estos tienen lo que se llaman una variante D. Se recuerdan que en la presentación estuvimos mencionando células megacardioblásticas, células ferropénicas, células talasémicas y células de Papá y Noel, en la anemia falciforme, esto ya cayó en la prueba, el intercambio por el ácido glutámico por la valina son estos dos aminoácidos como resultante de la pérdida de una electronegatividad y una ganancia de higroscópico, anular, polar, hidrofobicidad. En los pacientes con anemia de célula falciforme, la inflamación de los eritrocitos se produce de forma espontánea de diversos grados, pero sabemos que se agrava en gran medida en presencia de unos de los factores como por ejemplo hipoxia, acidosis, deshidratación celular. Acidosis puede ser hipoxia, alcalosis, hidratación celular
la anemia megaloblástica, que el volumen muscular media tenía un valor de referencia de 170 F, 130, 170, 140. En materia de la respuesta. El hemograma en la anemia ferropénica por dos evolutivos. En la primera fase tenemos anemia leve moderada con índices hematométricos normal. Es decir, se trata de una anemia de tipo normocítico crónico. Aparentemente no hay alteraciones todavía, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. El núcleo se expulsa del eritroblasto maduro en la médula ósea, lo que da como resultado una etapa de reticulocitos, donde todavía contiene algo de. ¿Se recuerdan que sus ácidos nucleicos eran formados por esta cadena? Puede ser ARN o ADN. Entonces, esto conserva todavía algo de ADN ribosómico, ARN citoplasmático o ADN citoplasmático o el ARN ribosómico. Muy bien. En la talasemia y la anemia sideroblástica, el hierro sérico puede ser, esto también tiene un valor estimado que se puede observar levemente normal, levemente bajo, normal o severo bajo. Normal o elevado puede aparecer. Sabemos que los niveles de ferritina sérica reflejan las reservas corporales de hierro presente en el sistema. Se recuerda la célula subcomponente, esto puede estar presente en el retículo plasmático, reticulocito, retículo rugoso o en el retículo endoteliales. Amina, ya le doy toda la respuesta. En el caso de la deficiencia del hierro y la TIBC más elevada que 360 miligramos por decilitro y casi siempre por encima de los 400, debido a un aumento en la producción de transferrina por parte de. ¿Se recuerdan que había un órgano muy importante que actuaba como depósito? ¿Cómo el hígado? Muy bien. La terapia dietética no tiene ningún valor cuando se corrige la anemia por deficiencia de hierro debido a la baja biodisponibilidad. Por ejemplo, se recuerda que nosotros al inicio de lo que ya habían desarrollado con el japonés, estaba escrito en el material, por ejemplo, que del hierro en las albúminas, del hierro en los eritrocitos y del hierro en los alimentos y también del hierro en los intestinos. Entonces, es en los alimentos que uno ingiere. Por otro lado, la preparación que contiene hierro en su forma ferrosa Fe2 son absorbidos fácilmente por el tracto. Muy bien. La alteración más característica en la anemia megaloblástica en el frotis de sangre periférica es la llamada hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos. El folato sérico siempre debe recolectarse con el estómago vacío y en paciente sin antecedente de. Puede ser anoxia, de lo contrario no es fiable. Puede ser anosmia, que no es fiable, o anorexia, que no es fiable. Generalmente cuando ustedes van a solicitar hierro sérico, por ejemplo, o el folato sérico, vitamina hidrosoluble del grupo B, vitamina 9 específicamente, se tiene que pedir de estómago vacío. ¿Por qué?
porque de lo contrario no es fiable el resultado que el laboratorio le va a estar arrojando. En jejun tiene que ser el paciente, se tiene que preparar y comunicar. El estímulo para la producción de nitroproyectina es la tensión, recién estuvimos diciendo, de oxígeno en los tejidos hepáticos, tejidos suprarrenales, tejidos pancreáticos y los tejidos renales. La hemoglobina tiene la función principal de transportar O2 a los diversos tejidos del cuerpo. Su síntesis temprana ocurre en la mitocondria de los glóbulos rojos, comenzando en la fase. ¿Se recuerdan que había células precursores nuevas a lo que le llamamos Muy bien. ¿Se recuerdan esta palabra que le dije? Anoten. Para que la hemoglobina esté en estrecho contacto con los tejidos y para que se produzca el intercambio de gases, el eritrocito debe poder pasar repetidamente a través de microcirculación. Excelente. Las células anucleadas bicóncavas flexibles, capaces de generar energía, como puede ser una Faji, puede ser una Naji, puede ser una Naji reducida, pero el que más mencionamos es mi voto va para Priscila. Dale. La energía que más mencionamos es la energía que produce para que pueda ocurrir una respiración. Nosotros. Es mismo. Dale. ¿Cómo se llama esa cadena que produce, en un circuito produce 8 ATP? Ciclo de estrés puede producir, como le dije, el ATP es un gran productor de valores energéticos, pero no es el único, pero es el más mencionado. Está el Faji, está la Naji reducida, como el Faji reducido también, ¿verdad? ATP, adenosina de trifosfato. TAS, un punto ya. Adaptación fisiológica de la anemia. Los principales mecanismos que alivian la hipoxia tisular resultante de la anemia son, puede ser, recién estuvimos hablando que este gasto cardíaco que tenía que trabajar más para poder compensar el oxígeno, por ejemplo, conteniendo menos aporte en la sangre. Entonces, el gasto cardíaco, ¿verdad? Y también el aumento del flujo orgánico mantiene la oxigenación de los tejidos, aún teniendo en bajas concentraciones. TAS. El intercambio del ácido glutámico. En los pacientes con anemia, TAS. En la fisiología, creo que ya. Una de las principales consecuencias observadas es el agotamiento del óxido nítrico, sustancia con propiedades. Esto en la fisiopatología o en la fisiología tiene 3 principios muy importantes. Por ejemplo, actuando como vasodilatadora, antitrombótica y antiinflamatorias. No se olviden. La adhesión de los glóbulos rojos al endotelio puede ocurrir de manera espontánea, pero sabemos que esto está modulada por factores exogenomo, infección, deshidratación, exposición al frío, y también hay otras formas que hoy en día que se incorporaron las nuevas enfermedades. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese episodio cuando estamos tan agotados, que cualquier cosa ¡pum!, quiero explodir? Estrés, ¿verdad? Esto también está asociado. Manifestaciones clínicas de la anemia falciforme. Los principales órganos diana de las enfermedades son los órganos diana, células blancas, es el algo para esto. Tenemos el
vaso, el hueso, riñones, cerebro, pulmones, piel y corazón. Son estos órganos de Diana, son específicamente 7. Recordando, vaso, hueso, riñones, pulmones, cerebro y corazón. Los reticulocitos son las células que proceden inmediatamente a los glóbulos rojos, que normalmente representan algún porcentaje, 2% del total de los glóbulos rojos circulantes. Se reconocen por el análisis frotis de sangre periférica, apareciendo con un reticulado azul en su interior correspondiente, esto creo que ya está repetido en el ARN ribosómico. Son depósitos de hierro que aparecen como inclusiones pequeñas y periféricas. Suelen aparecer en la anemia siderobláctica relacionada con la patogenia. De este resultado, acumulación de hierro en la mitocondria, pero también pueden aparecer en condiciones que se asocian con el hipoesplenismo por la misma razón que los. Existen, por ejemplo, la acumulación de hierro en el organismo, y esto es debido a la formación de la acumulación de hierro en la mitocondria. Esto también está muy asociado por el factor hipoesplenismo, o sea que el vaso es menor que un normal, y esto también se observa en los corpúsculos de Jolly. Muy bien, puede ser en el corpúsculo de Pacini, puede ser en el corpúsculo de Ruffini, está el corpúsculo de Krause también, ¿verdad? Muy bien, principalmente en eso, ¿verdad? Y esperen un ratito, hasta aquí he elaborado el examen. Creo que tengo más una partecita, lo cual ya estoy casi finalizando porque me costó un Perú leer post-plantón, cansa un poquitito, pero relativamente es esto. No hay nada fuera del material que se había desarrollado, y como regalo de fin de año que todo el mundo quiere viajar, yo también, no voy a tocar esa parte de las exposiciones. ¿Está bien? Básicamente lo que Lucas me había pasado es esa parte de introducción, patología, megaloblastia, enfermedades hematológicas, incluso estas anemias en adultos mayores, no, y un caso clínico como ¿verdad? El caso clínico va a ser muy parecido con lo que estuvimos desarrollando, ¿verdad? Esta última muy parecido con otro cuadro, ¿verdad? Entonces es esto básicamente lo que vamos a estar explayando nuestras bibliotecas de conocimiento en el examen final. No es nada extraordinario, no es nada de lo normal, ¿verdad? Así como les dije, me place de haber estado con ustedes, de haber desarrollado este poco tiempo que tuvimos, ¿verdad? Me encantaría en otras circunstancias, pero así como les digo, voy a preparar, eso es promesa mía, independientemente de la facultad, para que ustedes puedan manejarse, para que tengan esa capacidad de decir, no, tal cosa tenemos acá, hematología, rosa, tal cosa, pero tenemos estos valores químicos en la gasometría. Tenemos, por ejemplo, un paciente de acidosis metabólico o un paciente con alcalosis por descompensación de tal patología, por ejemplo, para que ustedes puedan trabajar y compensar mecánicamente a su paciente en pocas horas, para que puedan establecer los valores químicos, por ejemplo, para que podamos amanecer, decir, es un paciente ¿cómo se dice?, con diabetes, prediabética, arroja los valores. Para eso tenemos que solicitar la glicada que nos
nos dice 3 meses atrás, por ejemplo, de un paciente con hiperlipidemia, si está haciendo una pancreatitis, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo está el hígado, el GOT, fosfatasa, la bilirrubina, por ejemplo? En un paciente con cuadro de deshidratación, de nutrición, es importante manejar parámetros de proteínas, albúminas y las globulinas, por ejemplo, que tienen, ¿verdad? En un paciente descompensado con, ya sea por hipertensión, por ejemplo, en una orina 24 horas, poder interpretar esos valores que arrojan, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, si es un paciente con cuadro de esto severo, necesitamos, por ejemplo, compensar con algunos ahorradores de potasio para que no le dé caimbra a nuestro paciente, ¿verdad? O paciente con problemas cardiovasculares, interpretar las enzimas importantes, por ejemplo, que hoy en día es más utilizado, aparte de los CKMB, Z total, las troponinas ultra sensibles, por ejemplo, ¿verdad? Mioglobina anteriormente era utilizada, pero hoy en día está en desuso entrar las troponinas ultrasensibles, que en un episodio de IAM, infarto agudo miocardio, por ejemplo, se hace en el momento que a las 3 horas se tiene que volver a repetir, porque donde va oscilando el pico de elevación máximo y va descendiendo, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Y asociar otra vez su conocimiento de farmacología, qué tipo de fármaco vamos a estar utilizando, por ejemplo, ¿no? No es complicado, gente. No, fácil. Fácil, ¿verdad? Entonces, mis médicos, es esto lo que quería dedicarle el día de hoy. No está difícil, no está complicado. Léanme muy bien la introducción. Anemia falciforme, megaloblática, ferropénica, la aplásica y un caso clínico que les voy a estar planteando. ¿Está bien? Então só esse então. No, falta más todavía, de 37 que estaban recién, falta completar todavía. Não, eu falo só esses temas que o doutor falou. Solo esos temas, ¿verdad? Entonces no va a entrar esos cambios Sí, entonces va a estar a la altura de ustedes, mis médicos, ¿verdad? ¿Verdad? Grandes conocedores, mis médicos, ¿verdad? Entonces no va a estar nada. Resumiendo, Lucas, otra cosa, hablando con Pame, creo que ella te va a comunicar los que necesitan hacer